Nos vamos a Madrid, porque en Madrid está un amigo nuestro, un amigo que hablamos cada tanto y se llama José Carlos Díez. Él es economista, es profesor de macroeconomía en la Universidad de Alcalá de Henares y ha escrito artículos en el diario El País, ha escrito libros y a él lo saludo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos ¿Bien? días a todo Buenos Aires y Argentina. Te dije José Luis, que no sé por qué, pero es José Carlos. Es que acá es más común el José Luis que el José Carlos. Digamos José y ya está, no tenemos ningún problema. José, te llamamos porque básicamente lo que quería era que nos comentases esto que en algunos artículos vos marcás de una manera muy destacada, que es que parece que ninguno de los cuatro que estuvieron en el debate, sumalo al señor Abascal de Vox, el quinto, ninguno de estos 5 candidatos a presidente y de llevar adelante el gobierno de España en el próximo tiempo, entienden que España vive de prestado y que ese vivir de prestado en la lectura económica es que todos los años se endeudan 20.000 millones de euros para sostener jubilaciones, trabajo, empleo público. Entonces, lo que quería era preguntarte, ¿por qué crees que estos 5 candidatos a ser o a presidir España no lo han tenido en cuenta ni en la campaña y ahora menos Pedro Sánchez, que es el que tiene la mayor cantidad de votos? Bueno, hombre, es algo que pasa en todos los países, no solo en España, y evidentemente que decirle a los votantes que hay una limitación financiera, que no se puede emitir tanta deuda como se está emitiendo y que hay que hacer ajuste del déficit, pues no es bueno en la campaña, ¿no? Le pasó a Macri también en el 2015 y Cristina Fernández de Kirchner también lo negaba, o sea que yo creo que eso es universal, no pasa solo en España. Pero bueno, los economistas tenemos un problema, que tenemos que decir la verdad, y la verdad es que emitimos 20.000 millones de euros al mes, no al año. Eso es prácticamente la mitad del presupuesto de educación pública de todo el año, lo que emitimos cada mes, o, por ejemplo, casi 10 veces el presupuesto de inversión pública del Ministerio de Infraestructura, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad importante, que de momento no pasa nada porque estamos emitiendo deuda muy a tipos de interés muy bajos, pues del 1% en el bono a 10 años, pero que se pueda cambiar, ¿no? Como habéis visto en la Argentina, pues cambia el viento en los mercados financieros y puede haber problemas. Y cuando este domingo que sucedió, bueno, lo de la mayor cantidad de votos de Pedro Sánchez y la lectura de la gente era con Rivera no, en algún punto estaban diciendo, bueno, con Unidas Podemos sí, y además hay ciertos sectores del independentismo catalán que tendrían que formar esa coalición de izquierdas. ¿Qué crees que es positivo si se conforma esa coalición? Que me parece que ayer estaba leyendo o estaba buscando información y parece que Pedro Sánchez va a dilatar todo esto hasta fines de mayo, que son las elecciones europeas. Si crees que es positiva esa coalición o a vos te gustaría tratar de conformar otro tipo de coalición y no sé si le das sin los independentistas, ese es el tema. Bueno, primero, para que los oyentes allí en Argentina entiendan, ha habido elecciones generales para el Parlamento en toda la nación, y ahora tenemos elecciones en las regiones y en los ayuntamientos, en las ciudades, a finales de mayo, ¿no? Por lo tanto, es un poco como unas elecciones a doble vuelta, y es lógico que ahora los partidos pues estén en campaña y no sea fácil que haya negociaciones y de formación de gobierno a nivel nacional hasta que pasen las municipales y las regionales. El resultado ha sido un poco extraño porque ha habido 2 bloques y la campaña se ha polarizado mucho entre izquierda y derecha. La izquierda iba con el PSOE y Podemos y la derecha con el PP, Ciudadanos y Vox, y en número de votos la derecha ha tenido más votos que la izquierda. El problema, como pasó en Estados Unidos con Donald Trump, es que al final no ganan los votos, ganan los escaños y los votos en el Parlamento. Y en el Parlamento la derecha, al dividirse en 3 votos, pues ha tenido un efecto negativo y el PSOE ha sacado aún más votos. Pero no es un resultado muy positivo para gobernar, me refiero. El gobierno de Rajoy anterior, en la anterior legislatura, tenía 137 escaños y el gobierno de Pedro Sánchez tiene 123. Por lo tanto, va a tener que gobernar con 14 escaños menos que el gobierno de Rajoy. Y Rajoy tuvo muchos problemas para sacar los presupuestos y para
poder sacar leyes. De hecho, sacó muy pocas leyes en el Parlamento. Por lo tanto, es un escenario muy complejo para la gobernabilidad, ¿no? A pesar de los titulares que estamos viendo en el New York Times, que yo creo que nos han enterado, o en el Financial Times o en el The Economist, porque realmente lo que viene en adelante en gobernabilidad es complejo, no imposible, pero complejo. Y dos, está el tema catalán, como tú dices. Hay dos opciones. Una sería gobernar con Ciudadanos y habría dos partidos con mayoría absoluta en el Parlamento, lo cual sería una coalición estable, pero los dos partidos han tenido mucha fricción en la campaña y yo creo que sería difícil de entender por los votantes de cada uno que se junten al final, ¿no? Y el Partido de Ciudadanos está gobernando con la extrema derecha en Andalucía para sacar al PSOE del gobierno, o sea que es muy complicada esta coalición. Y la otra coalición, como tú dices, sería con Podemos, pero eso no suma, y habría que sumar a los independentistas catalanes, en este caso solo a Esquerra Republicana, y bueno, eso mete un componente de complejidad porque recordemos que se forzaron elecciones anticipadas porque Esquerra Republicana votó en contra de los presupuestos y obligó a Pedro Sánchez a convocar elecciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos ahí... ¿Y entendés el por qué el Rivera no? Pues ¿Esa noche lo Rivera entendiste por qué ese grito? Porque la verdad que para algunos fue sorpresivo, en el caso personal no. Te pregunto si a vos te sorprendió ese grito de la gente en la puerta de la sede del PSOE con Rivera no. No, Pedro Sánchez ha hecho toda la campaña diciendo que Ciudadanos y Albert Rivera estaba en lo que él llamaba el trifachito, que, bueno, facha en España es algo muy despectivo que viene de la guerra civil y los fachas era la gente de derecha y que apoyó a Franco, ¿no? Por lo tanto, en España facha es una cosa muy gorda, ¿no? Muy gorda, es muy fea. Y ha estado llamándole facha toda la campaña, ¿no? Entonces, hombre, ahora que pasen, pues sería difícil de entender. Y por el otro lado, Albert Rivera ha estado llamando a Pedro Sánchez traidor, que está vendido a los independentistas, que ha vendido la unidad de España. Entonces, yo creo que se han dicho tantas barbaridades en la campaña. En mi opinión, Marcelo, los dos son unos irresponsables. Yo creo que son muy jóvenes los dos, muy imprudentes, muy inmaduros y no eran conscientes que podía llegar un momento donde los dos tendrían que llegar a un acuerdo de gobernabilidad del país, ¿no? Y lamentablemente pues estamos en una situación de bloqueo, que esa coalición no es posible o es poco probable, y en el otro lado pues es una coalición muy compleja, con muchos partidos y con el tema independentista de fondo. José, ¿qué tal? Luciano te saluda. Hablando de coaliciones, de formar gobierno, ¿por qué crees que España es uno de los pocos países de Europa que desde la vuelta de la democracia todavía nunca logró formar gobierno para gobernar? Siempre lo hizo con una mayoría simple. Pues esa es una buena pregunta. Porque siempre no tengo la respuesta, Luciano, lo siento. Claro, ese dato... Mi interpretación, creo que somos una democracia muy madura, de hecho solo tenemos 40 años de democracia, y tuvimos una guerra civil antes y 40 años de dictadura, que eso marca, ¿no? Todavía, claro. Yo creo que mi generación ya, que yo nací cuando murió Franco, yo era muy pequeñito, tenía 4 años, mi generación y la gente más joven yo creo que ha superado el tema de la guerra, pero las generaciones de más de 50 años no, y fue muy duro, la dictadura fue muy dura, y creo que tiene que ver en parte por eso, y dos, que hay muy poca tradición democrática y de coalición. Esto es un sistema parlamentario, y cuando no hay mayoría para gobernar, pues hay que buscar acuerdos, y yo creo que ese es el mandato. El mandato, como decía Marcelo al principio, que no hay un partido ni un líder que haya arrasado en estas elecciones. Yo creo que no hay liderazgo y eso lleva a una fragmentación, y en esa fragmentación, pues evidentemente en un sistema parlamentario, en Argentina tenéis un sistema presidencialista de segunda vuelta, y ahí se resuelve el tema, ¿no? En España no, y hay que llegar a acuerdos en el Parlamento y resolver, y los políticos que tenemos, pues de momento no han sido capaces. Vamos a darles un voto de confianza y después de mayo que lo consiga, pero de hecho yo creo que Podemos está exigiendo entrar en el gobierno, y me temo que Pedro Sánchez, aunque no quiere, va a tener que ceder, porque es muy probable que si no, Podemos no apoye la investidura. Claro. Sí. Bueno, lo tenemos para que haga buenas preguntas, Luciano. Es así. Para el que hace malas preguntas soy yo, José. ¿Qué vas a hacer? Es así, hay que sostenerlo.
Esa es la risa que queríamos escuchar, José. Te vamos a preguntar lo siguiente, José. Cuando estuvimos comiendo en Madrid me dijiste, acá si esto sigue así, que la economía madrileña está volando, pero la construcción en algún punto está teniendo una lógica de despido, chiquitito, pero están empezando a despedir. Quería que me explicase si España va a volver a caer en esa burbuja inmobiliaria que les trae malos recuerdos a los españoles, y cómo crees como economista, profesor de macroeconomía, que España puede evitar una nueva crisis debido a una burbuja inmobiliaria. Bueno, la burbuja se ha producido otra vez, lamentablemente, pero solo en grandes ciudades, especialmente Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, donde hay presión de demanda, donde sobre todo son ciudades muy dinámicas. Tú lo comprobaste en la última visita, Marcelo. Hay mucho desarrollo de alquiler turístico, ha habido mucha inversión en el centro de estas ciudades con apartamentos turísticos, se han remodelado muchos edificios, han abierto muchos hoteles, y eso ha generado burbuja, y eso está trayendo población, y los precios de la vivienda pues han subido muy rápido. Para que entiendan los argentinos, sé que es difícil de asumir en Argentina, pero es real. En España los bancos pagan el 0% por tener el dinero en los depósitos. O sea, no te pagan por tener el dinero en los depósitos. Entonces, claro, la gente que deja el dinero en los bancos es como si lo deja en el cajón de su casa. Claro. Y mucho dinero ha vuelto a entrar en el inmobiliario y en el ladrillo y en el real estate, ¿no? Por lo tanto, eso ha favorecido la burbuja otra vez. Es verdad que esta vez, por tranquilizar un poco, ¿no?, a los oyentes y bueno, a los españoles también, es una burbuja de precios, pero no es un boom de crédito ni es un boom de construcción de viviendas. En el año 2007 se llegaron a construir 700.000 viviendas en España, que es una barbaridad, y el año pasado se construyeron 80.000. O sea que no estamos en el nivel del 2007. Y en términos de crédito, en 2007 se llegaron a dar 45 puntos del producto en nuevo crédito hipotecario, y el año pasado fueron solo 6, ¿no? Por lo tanto, es una burbuja de precios, genera muchos problemas, los jóvenes están teniendo muchos problemas de acceso a la vivienda en las grandes ciudades, es un problema, pero no va a tener efectos de una crisis tan, ¿no?, bueno, una depresión como la que vivimos en España en el 2007-2008. El problema de España es la elevada deuda que hemos hablado al principio, y sobre todo la deuda externa, y que eso acabe provocando otros sudden stop, otro frenazo brusco como los que tenéis en Argentina, y con eso sí es un riesgo, pero no sería tan grave como fue el de 2007, que era la mayor burbuja y el mayor boom de vivienda desde Isabel la Católica, 1492. O sea que es difícil de repetir. Bueno, si quieren sensaciones, los españoles que vengan acá, que hay una tasa, si pones un plazo fijo a 30 días, de 45, 50%. O sea, no sabes lo que es. Es una sensación que estás totalmente alejado de un momento feliz y empezás a ser una persona depresiva que camina por la ciudad de Buenos Aires, no entendiendo la realidad, José. Pero bueno, es lo que pasa. No te lo entenderían, que hay una tasa del cero, pero bueno, sabemos que es así, que hay otras economías que son más ordenadas, y en base a eso quería preguntarte, ¿qué pasa con Estados Unidos, que en definitiva está empezando a tener un consumo de bienes duraderos que merma, y cómo le pega esto a Alemania, que es el motor de la economía europea, y si crees que realmente, bueno, en definitiva, si Trump le sigue dando hasta el año que viene, que va a elecciones, con una economía pujante? Bueno, yo creo que ese es el gran tema para la economía mundial y sobre todo para América Latina y para Argentina especialmente. El viernes tuvimos un dato muy bueno de empleo en Estados Unidos, la tasa de paro al 3,6, pero sin embargo, si miras el número de horas trabajadas, es un indicador mejor, ¿no? Lo que se está creando en Estados Unidos es empleo a tiempo parcial, y las horas trabajadas ya están creciendo por debajo del 2% interanual, ¿no? Y desde principio de año prácticamente no han crecido las horas trabajadas, lo cual es un indicador ya de ralentización de la economía. Y dos, como tú dices, las ventas de coches han caído, lo cual quiere decir que las expectativas de los consumidores estadounidenses no son positivas, ¿no? Porque cuando tú ves incertidumbre sobre el futuro, pues alargas tu coche y no te compras uno nuevo, y bueno, puede haber efecto esto del compartir coche y todas las necesidades, pero yo creo que hay un efecto también de expectativas. Y tres, las empresas, que es más preocupante, han empezado a bajar su gasto en inversión. Las familias han bajado la inversión en vivienda también, allí los precios de la vivienda
hay burbuja también, las empresas han dejado de invertir, entonces claro, cuando las empresas dejan de invertir, dejan de crear empleo. Bueno, yo creo que son 10 años ya de crecimiento ininterrumpido en Estados Unidos, es el segundo ciclo más largo de su historia, después del 2001. Hay una burbuja, no solo en la vivienda, sino también en la bolsa americana está más inflada que nunca, y yo creo que la recesión está cerca, ¿no? ¿Le va a tocar a Trump antes de las elecciones? Pues hombre, nadie desea una recesión, ¿no? Porque es un mal para la economía y para los ciudadanos, pero si tiene que venir, pues hombre, que venga antes de las elecciones y que echen a Trump, ¿no? Yo creo que eso sería un escenario negativo para los estadounidenses, pero positivo a largo plazo para ellos mismos y para el planeta. Sí, sí. Y me imagino que, no sé vos, pero tu hijo debe seguir siendo hincha de River, ¿no? Después de esa noche emocionante en donde fuiste a ver en la cancha de Real Madrid, en el Bernabéu, el Boca River. O sea, no sé si vos te cambiaste y te pasaste de Boca River, porque cuando yo te conocí en el 2015 querías ir a la Bombonera y no sé qué. Bueno, después me dijiste, mi hijo esa noche se hizo de River. Ahora, ¿vos también te hiciste de River? Bueno, nos tocó en la grada de River y la verdad es que el ambiente fue espectacular y el niño entró de Boca y salió de River, o sea que algo de bueno tendrá River. Pero vamos, tú sabes que a mí me gusta el fútbol y, ¿no? Por ejemplo, yo soy del Madrid, me encanta ver a Messi y al Barça, ¿no? Me duele que no esté en el Madrid, pero uno tiene que reconocer, y aquella noche pues es verdad que River jugó mucho mejor y tuvo mucho más acierto y ahora, lo que sí, felicitaros a los argentinos, cómo vivís el fútbol y qué pasión, ¿no? Yo voy al Bernabéu bastante y nunca había visto tanta animación en el Bernabéu desde la final de la Copa del Mundo de Italia en el año 82 con los argentinos allí, ¿no? El quilombo que montasteis allí fue divertidísimo, de verdad. Como última pregunta te consulto. Guía de supervivencia, 50 conceptos que te ayudarán a entender la economía actual. ¿En algún momento llegará a la Argentina? Es el último libro que escribiste. ¿Cómo está eso? Bueno, no, es una cosa que hice para el blog y de descarga positiva. O sea, se puede bajar desde el blog. Y la verdad es que estoy siguiendo el tema de Argentina con mucha atención y preocupación, ¿no? Porque es verdad que la economía no acaba de repuntar en la parte de lo que es la actividad y luego la parte financiera sigue muy inestable, ¿no? Es verdad que toda la inestabilidad de hace 2 semanas fue en todos los países emergentes, no solo en Argentina, pero a vosotros os pega muy duro, ¿no? Bueno, tenemos a Duhovne nosotros, entendés que siempre tenemos un plus, o sea. Pero claro, también con muy poco margen, porque no queréis que el tipo de cambio esté estable y que se intervenga por parte del Banco Central, pero si no, es difícil bajar la tasa de inflación, ¿no? O estabilizas el tipo de cambio en un país con esa tradición de hiperinflaciones y de inflaciones tan galopantes y de depreciaciones del tipo de cambio, y bueno, la verdad es que no es fácil, ¿eh? No quiero, sé que es fácil criticar al gobierno de Argentina, pero si te pones a pensar en un plan de estabilización en un país con una tasa de inflación tan alta, nos conocimos en el 2015, Marcelo, allí en Buenos Aires, yo fui a presentar mi segundo libro y ya yo hablaba, ¿no? Yo creo que tenéis la inflación un poco alta, ¿no? Y no era una preocupación en el país, ¿no? Y había tipo de cambio dual, entrabas en los restaurantes, se pagaba en el mercado negro, bueno. Claro. Yo creo que todo eso se está pagando ahora y, bueno, desearon lo mejor. La verdad es que las perspectivas no son positivas y si Estados Unidos entra en esta dinámica, pues evidentemente que habrá más inestabilidad. Así que a ver si conseguís estabilizar el tipo de cambio y la inflación antes de que pase eso de Donald Trump. Es que me parece que hay una idea de la administración de Mauricio Macri que tiene que ver más con contentar a los mercados, de ver en este tiempo, en estos años, cómo se hubiese generado mayor empleo. Entonces, ahí me parece que en esa disyuntiva el gobierno se quedó muchas veces a mitad de camino de ciertos análisis, y yo creo que en definitiva lo que hace que un país a la larga esté mejor es un modelo productivista y no un modelo que apoya al sector financiero. Bueno, ¿qué te voy a explicar a vos? Pero bueno, está en ese brete desde hace bastante tiempo, te diría un par de años, ¿no? Pero fíjate que tenéis un economista allí muy célebre, Jacob Frankel, que tenéis, Roberto Frankel, perdón, ¿no? Sí. Roberto Frankel,
que siempre, y tengo muy buena relación con él, está obsesionado con la sobrevaloración del tipo de cambio en Argentina. Y la sobrevaloración es por la inflación. Al final los salarios suben más que en el resto de países y eso hace que vuestras exportaciones no sean competitivas. Ahora tenéis una oportunidad con esa depreciación tan brutal que ha habido del tipo de cambio, de tener un tipo de cambio infravalorado y con posibilidad de cambiar esa matriz productiva que es vuestra obsesión. Pero hay que bajar la inflación, Marcelo. Si otra vez volvéis a tener subida de salarios del 40%, ¿no? Y ni siquiera sirve para que la gente viva mejor, porque la inflación te sube más y el consumo cae, pues evidentemente que al final yo creo que lo que falta en Argentina, y lo digo de buen corazón, ya sé que es muy difícil de hacer, es fácil de decir, es un mercado de trabajo que funcione y un sistema de determinación de salarios y de precios de las empresas que se ajuste a la nueva realidad mundial. La inflación en el mundo está en niveles de los más bajos de los últimos 40 años. Entonces, no se puede ir por la economía global como va la Argentina con tasas de inflación del 20, del 30 o del 40%. Eso, es un tema que hay que hacer una reflexión en el país y empezar a corregirlo. Y a partir de ahí, que no es fácil, empezar a plantear todo esto que tú dices de cambiar la matriz productiva, que haya empresas que generen empleo de más calidad, pero sin bajar la inflación yo creo que ese otro plan es muy complicado, creo. José, mandame artículos y estaremos hablando, whatsappeándonos y bueno, más allá de que la administración Cambiemos y el presidente Macri me haga duro, tal vez encontrarte a fin de año, vamos a hacer todo lo posible para ver si este año nos encontramos ahí de nuevo por Madrid, comemos algo rico que siempre viene bien. Así que gracias y buen fin de semana y saludos por ahí. A ver si me acerco yo antes por Buenos Aires y me llevas a Palermo a comer. Mira la sorpresita que me estás dando, Después cualquier cosa me escribís. Y una buena pasta. Ahí está, buenísimo. José, te mando un abrazo. Un saludo muy grande para todos. Chau, chau. Quien estaba hablando con nosotros era el economista, que además es profesor de macroeconomía de la Universidad Alcalá de Henares, que queda cerquita de Madrid, de lo que llaman cercanías, y se llama José Carlos Díez.